Nos encontramos con Jean-Michel Blanquer, fue el ministro de Educación en Francia durante el periodo de pandemia, casi y un momento trascendental en la historia de toda la humanidad, pero que ustedes desde Francia supieron mantenerlo, el tema de la educación vigente y siempre la escuela abierta. Ese desafío que ustedes asumieron en Francia, ¿cuál fue esa experiencia que ustedes lograron cosechar y cómo puede compartirnosla aquí en Colombia? Bueno, esta experiencia ha sido muy larga y muy complicada porque fue una experiencia totalmente novedosa. Nadie en el mundo estaba realmente preparado a enfrentar tal crisis y para mí, como ministro de Educación, era realmente algo muy doloroso lo de cerrar las escuelas al principio de la crisis. Por eso, desde el principio de la crisis, nuestro trabajo fue en particular de crear la enseñanza a distancia de calidad y para todos los alumnos, pero aún más de reabrir las escuelas para permitir que los niños gocen de todas las virtudes de la escuela físicamente, o sea, la transmisión de conocimientos, pero también los aspectos psicológicos, de sociabilidad y de salud, porque hay niños que comen mejor en la escuela que en la casa. Entonces fue una gran prioridad y compartí con el presidente de la República el hecho que eso debía ser la prioridad, la primera prioridad de la sociedad. O sea, nuestra manera de trabajar a partir de este momento fue de considerar que había la escuela al centro de la sociedad y que debíamos organizar todo el sistema de protocolario sanitario alrededor de esta necesidad de una escuela abierta. Y precisamente ahí fue donde usted empezó a construir este concepto de la escuela abierta, abierta a una sociedad. Háblenos de ese concepto y que hoy nos trajo aquí a Uniminuto en una conferencia muy interesante. Bueno, me parece que hay aspectos muy negativos de la crisis, pero debemos ahora encontrar los aspectos positivos, nuestra capacidad de reaccionar para compensar las dificultades que se crearon, en particular en materia educativa, y cómo vemos primero el valor fundamental de la escuela en la sociedad. Tal vez estábamos acostumbrados a este valor y habíamos olvidado hasta qué punto es fundamental. Entonces, hacer una especie de renacimiento de la importancia de la escuela dentro de la sociedad. En segundo lugar, hacer una relación entre el desafío de la escuela abierta y el desafío de la sociedad abierta, que sea una sociedad de libertad, de respeto al otro, de inclusión de todas las diferencias, que son desafíos de hoy, donde hay muchas dificultades para el espíritu demócrata y el espíritu republicano, porque hay muchos peligros que se llaman populismo, complotismo, postverdad, todo eso. Las respuestas a estos desafíos es la educación. Y entonces la escuela abierta es un concepto que va con el concepto de sociedad abierta. Para decirlo con otras palabras, la sociedad abierta es el sufragio universal, los derechos del ser humano, pero también la educación, porque sin la educación hay fragilización de los dos primeros aspectos. Una educación para la libertad, es lo que le logro comprender, una educación que vaya en consonancia de muchos valores democráticos y que permita precisamente una educación no para trabajar, una educación no necesariamente para ganarse el sustento, sino una educación para la vida, para vivir en sociedad. Sí, las dos cosas van juntas. O sea, hay que formar a través del niño la futura persona, el futuro ciudadano y el futuro profesional que hay potencialmente dentro de este niño. Y este niño va a dibujar su propio camino gracias a la cultura y a la lógica que vamos a transmitir a este niño, gracias a conocimientos precisos, pero también a valores. Y entonces debemos tener una visión holística, completa, de estos tres desafíos, de la persona, del ciudadano y del profesional. Y en general, uno es un buen profesional cuando es un buen ser humano. Es un poco la premisa que manejamos aquí en Uniminuto. Ya para finalizar, ministro, usted se refiere a los desafíos de la educación básica, pero la educación superior, ¿qué desafíos se empieza a tomar cuando hablamos precisamente de la escuela abierta y abierta a la sociedad? Para la educación superior, el desafío de la escuela abierta es un desafío de servir
a la comunidad. Por eso el ejemplo de Minuto de Dios me parece muy interesante porque en el ADN de esta institución hay la idea de ser útil para las comunidades que están alrededor. Y eso me parece fundamental para la universidad del siglo XXI a la escala del mundo. Yo trato de promover este tipo de valor en Francia y creo que en el futuro eso es bueno para el estudiante porque es muy práctico y da sentido a su formación y a su vida, y al mismo tiempo eso da solución a la sociedad. Así que con una cosa tenemos muchas buenas consecuencias. Así que me parece que el desafío de mañana es de hacer que el conocimiento sea al servicio del estudiante, que gracias a eso va a ser al servicio de la sociedad. Es la propuesta educativa y es el mensaje que nos trae el exministro de Educación de Francia. Aprender haciendo, aprender sirviendo, aprender sintiendo. Esos desafíos que tenemos como sociedad. Exministro, muchísimas gracias por atender Uniminuto Radio. Gracias por venir a Uniminuto y un saludo a la gente que lo está viendo a través de uniminutoradio.com.co. Gracias a ustedes y suerte a todos ustedes. Gracias a la formación pueden dar sentido y libertad a su vida.